días, Derian, Diego, Eduardo, Fabián, Jennifer, Buenas Paula, tardes, Reyes, profe. Luna, Muy buenas tardes, Jorge, profesor. Hola, a ¿qué tal? todos, Buenas saludos. tardes, compañeros, profesor, buenas Buenas tardes. tardes. Bien, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos vamos a iniciar con la clase. El objetivo de esta clase, muchachos, es comentarles cómo es que se determina, o vamos a tratar la determinación del tiempo estándar y la calificación de la actuación, así como los diversos métodos que son utilizados para alcanzarlo. Para ello vamos a tomar como referencia lo que hicimos en la sesión anterior, en la cual fuimos capaces de determinar, de analizar las técnicas para determinar el número de observaciones a realizar, un muestreo estadístico, dando una validación estadística al estudio que nosotros vamos a realizar. Entonces, voy a tomar como base esta tabla que analizamos también en la clase pasada, en la cual podemos ver el nivel de actividad. Es aquí donde deseo que nosotros nos centremos, en el nivel de actividad, porque ello nos va a permitir apreciar cuál, o nos va a permitir determinar cuál es el enfoque que vamos a utilizar para calificar la actuación del trabajador y determinar el tiempo estándar para dicha actividad. El nivel de actividad, ya saben, son 4 niveles: baja, media, alta. Conocen ustedes las consideraciones que presentamos la clase pasada. Y bien, algo que tendremos que analizar con bastante detenimiento al calificar la actuación del operador, pues tiene que ver con esto, con la atención que puede poner el operador. El operador sobre la actividad que está realizando, o el trabajador sobre la actividad que está realizando. Recuerden que estos términos 0, 25, 25, 50 es en términos porcentuales, y para ello no hay un procedimiento como tal. Es como si yo dijera, bueno, voy a ver la atención que me está poniendo Fabián en esta clase. Sería muy subjetivo de nuestra parte, pero para ello es precisamente el muestreo, para analizar al trabajador, analizar el método de trabajo y, en este caso, analizar las condiciones a las que se encuentra sometido ese método de trabajo. ¿Sale? Bien, ¿alguien levantó la mano? Adelante, por favor. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes y a mis compañeros. Disculpe, ¿está proyectando algo? ¿Sí? Porque no, bueno, al menos yo no puedo ver lo que esté proyectando. ¿Los demás lo ven, muchachos? Yo Sí, sí sí lo... se ve, profe. Debe tener Sí se ve. anclado algo. Ah, ok. Entonces, bueno, ahorita lo reviso. Perfecto, continuamos. Seguimos. Ojalá que se restablezca pronto la situación que presenta su compañero. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Si estamos hablando la consideración de la producción, estamos tomando estos elementos, pues entonces tenemos que medir el trabajo, tenemos que medir la producción que se ejecuta en ese trabajo con base en los diferentes elementos que les comenté. Entonces, el tema del día de hoy es precisamente la medición del trabajo. Y esta medición del trabajo son las técnicas que les acabo de comentar, que vamos a emplear para determinar el tiempo en el que un trabajador calificado ejecuta una tarea. Esto que está además en la definición, según una norma de ejecución preestablecida, pues es el método de trabajo, es el procedimiento que debe de seguir el trabajador para ejecutar esa tarea. La base de la ingeniería de medición del trabajo es precisamente el estudio de tiempos. Vamos a empezar la diversión del día de hoy. Alan, buenas tardes, Alan, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Bien, buenas tardes, compañeros. Qué bueno, Alan, ya le tengo parte de las respuestas de Giro 180, pero al ratito se las paso. Nada más me faltan las fotos. A ver, Alan, ¿qué es un trabajador calificado? ¿Lo recuerda? A una persona que cumple con los requerimientos para cumplir con las tareas. Por ejemplo, si es un trabajo pesado, que tenga que cargar cosas, pues una persona que tenga la musculatura para hacerlo. Si tiene que ser alguien hábil con las manos, pues que tenga esta habilidad con las manos. Por ahí va, Alan, muchas ¿Por ahí? gracias.
Ok, gracias. Por ahí va. Vamos a ver. Daniela Pastor Villagrán. ¿Cómo está, Daniela? Buenas tardes. ¿Anda por ahí, Daniela? Daniela Pastor. Daniela. Sí, Daniela, profe, aquí estoy. hola. Perdón, es que Sí, estaba en creo el que no está baño. Daniela. Bien, vamos con entonces Janet. Janet Adamaris, Profe, buenas tardes, Janet. ¿Se encuentra? profe, Buenas tardes. ya le había respondido a Daniela. Muy bien. No se apure. Janet, ¿qué es un trabajador calificado? Bueno, es un trabajador que Ah, cuenta con caray, bueno, ya cualidades. ingresó. Mm, ¿Sigo? Bien, miren, la definición, gracias, Janet. La definición como tal de trabajador calificado puede ser muy larga, muy pomposa en algunos textos, pero entiendan ustedes de esta forma. Un trabajador calificado es aquel que tiene los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesaria para la realización de un trabajo. Ese es el trabajador calificado, muchachos. Ese es el objeto de estudio que nosotros vamos a tener para evaluar, realizan. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Cómo se efectúa el método y las características bajo las cuales se efectúa el método. Eh, Esas características sobre las cuales se efectúa el método, creo que dejé de compartir, ¿me pueden confirmar? Sí, se dejó de Sí, compartir. profesor, dejó de compartir. Caray, es perdí la conexión de red, muchachos. Estoy en dos dispositivos. Muchas gracias por la espera. Ya saben cómo es esto del Internet modo familiar. Bien, entonces, pues platicábamos sobre qué es precisamente el trabajador calificado y las características que tiene. Continuando con esto, es necesario cuando nosotros vamos a medir el trabajo, hay unas cosas que tenemos que entender. Voy a ir un poco en retrospectiva de lo que hemos hecho. Muy al inicio del semestre ustedes fueron de lo macro, identificaron los grandes procesos, los macroprocesos de una organización, los procesos productivos, y esos procesos los fuimos desmenuzando hasta llevarlos a su mínima expresión, que son los micromovimientos. Pero también, antes de llegar a ellos, hicimos un análisis de esas actividades a través de operaciones, a través de transportes, a través de demoras, que era la secuencia de pasos de una actividad para agregarle valor al producto que nosotros estábamos generando. Cuando se produce una pieza, muchachos, el conjunto de actividades que se llevan a cabo para producir una pieza, nosotros lo conocemos como un ciclo de trabajo. Y cuando va a iniciar nuevamente la producción de esa pieza, se inicia otro ciclo de trabajo. Ahora, el conjunto de operaciones, vamos a ver, Fabián, ¿recuerda que era una operación? Pues una operación sería pues un movimiento, ¿no? Una actividad, la ejecución de Muy, algo. una actividad que agrega valor al producto. Sí, Y muy bien, perfecto. Entonces, el conjunto de transportes, de operaciones, de esperas, de almacenamiento, de almacenajes, constituyen un elemento del ciclo, ¿sale? Son cosas diferentes. Conjunto de operaciones conforman un elemento. El conjunto de operaciones repetitivas que conforman o que dan pie al origen de una pieza producida
se conoce como ciclo de trabajo. Vamos a entenderlo de esa forma. Ustedes ya tienen todo eso, ya fueron capaces de dividir cada una de las actividades del proceso e identificarlas asignándoles una característica. Característica es si es operación, si es transporte, si es almacenamiento, si es demora, ¿sale? O si es actividad combinada. Y lo hicimos con diversos métodos. Ahora, el ciclo de trabajo es esto. Esta es la definición que a mí me interesa. Sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea o una unidad de producción. Estos elementos es el conjunto de actividades o el conjunto de operaciones que nosotros analizamos. Y es esto, parte delimitada de una tarea definida. ¿A qué se refiere con una tarea definida? A que yo puedo identificar claramente cuándo inicia una operación. Si nos vamos al ejemplo que ustedes, que algunos de ustedes analizaron en el cursograma, en el diagrama bimanual, la operación iniciaba, o la actividad iniciaba, cuando el trabajador con una mano tomaba la herramienta y con la otra sujetaba la pieza de trabajo. Ahí yo identifiqué una actividad. En el cursograma analítico podía iniciar la actividad con un transporte del almacén al área de producción. Ahí identificaba una actividad. Entonces, el conjunto de esas actividades se conoce como elemento. Indistintamente, si esas actividades corresponden a un transporte, corresponden a un manejo de materiales, corresponden a un almacenamiento o a una operación. ¿Sí? ¿Cómo puede ser mi elemento? Mi elemento puede ser tan sencillo como que el trabajador toma la pieza, toma la herramienta de trabajo, ejecuta la tarea y mi elemento termina cuando el trabajador deposita la pieza en otra estación de trabajo. Si se pueden dar cuenta, ya no lo estoy analizando parte por parte, ya lo estoy ordenando, ya lo estoy realizando de forma agrupada. Estoy agrupando un conjunto de actividades que conforman ese elemento. Y el conjunto de esos elementos es un ciclo de trabajo. Para que yo pueda analizar la medición del trabajo, además de conocer la definición o comprender qué es un ciclo de trabajo y qué es un elemento, necesito, pues esto, primero descomponer la tarea en los elementos. Si corren ustedes a ver su diagrama, su cursograma analítico, serían capaces, por el conocimiento que tienen del proceso, de irlos agrupando y decir, mi proceso se divide en 3 grandes elementos o se divide en una serie de elementos, en una serie de partes que son estas. Cada proceso será diferente. La delimitación del elemento tiene que ver precisamente con determinar cuándo inicia y cuándo termina. Es decir, con qué operación inicia, con qué actividad inicia y con qué actividad termina. ¿De qué se pueden guiar ustedes? Se pueden guiar, por ejemplo, el término de la operación del elemento como el posicionamiento o el posicionar el producto en otra estación de trabajo. Se puede determinar el fin del elemento cuando el trabajador deja las piezas, deja las herramientas sobre el área de trabajo. Es decir, son actividades muy específicas y muy definidas que ustedes pueden identificar. Son actividades que siempre van a estar presentes. Eso es algo muy claro y por eso existe una clasificación de los elementos. Tienen que ser constantes. Si el elemento aparece una vez y 4 veces no, y 3 veces sí, y 8 veces no, no me sirve como referencia. Yo necesito los elementos que son constantes y que constituyen parte fundamental del ciclo de trabajo. Y finalmente, determinar el tamaño de la muestra, que eso fue lo que hicimos, lo que tratamos en la clase pasada. Entonces, determino el tamaño de la muestra, delimito los elementos y descompongo la tarea para su análisis. Como pueden ver, nosotros estamos yendo hacia arriba. Bien, ¿cuáles son los elementos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, el análisis de los elementos. Tengo que identificar cuáles son los elementos con una mayor repetición.
Si yo tengo un elemento característico que tiene un comportamiento similar, pues no va a ser necesario que los analice por separado, sino simplemente por su nivel de repetición ya sé cómo se comportan y ya me facilita el estudio del proceso que voy a realizar. Separar el tiempo productivo del improductivo. Lo hicimos la clase pasada en nuestro del trabajo. Evidentemente, el tiempo que yo tendré que analizar o el tiempo que yo tendré que estudiar serán las actividades que se encuentran presentes en el tiempo productivo. Lo del tiempo improductivo ya analizaré por qué es improductivo, pero en el estudio del proceso voy a analizar las actividades que se encuentran aquí, en el tiempo productivo, en el momento en el que se encuentra transformándose ese producto. Siguiente elemento, evaluar la cadencia del trabajo. ¿A qué se refiere la cadencia del trabajo, Diego? Hola, profesor. Hola, compañeros. Muy buenas tardes. Espero que todos se Buenas encuentren. tardes, Diego. ¿Me podría repetir Diego, la pregunta, por favor? este elemento, ¿a qué considera usted esto? Evaluar la cadencia del trabajo. Evaluar la cadencia del trabajo. Ok. Ajá. Yo considero que en este punto debemos de revisar por qué es que se está teniendo, exactamente como bien lo identifica aquí, la cadencia. ¿Por qué es que hay una baja o por decirlo, una pérdida o a lo mejor un tiempo muerto? Debemos de evaluar la situación para poder obtener un mejor resultado y un mejor diagnóstico. Por ahí va, Diego, por ahí va. Le voy a ayudar un poco. ¿Usted baila, Diego? Casi no. No soy muy bueno. ¿No? Sí. Pero sí bailar. Bueno, no, dicen que ingeniero que se respeta no sabe bailar, ¿no? Pero bien, siempre hemos escuchado, siempre en estas fechas decembrinas dicen, qué buen ritmo tienes, ¿no? Sí. La cadencia en el trabajo, muchachos, la cadencia en el trabajo tiene que ver con eso, con el ritmo. Es decir, que el trabajador guarda el mismo ritmo de trabajo, que su tiempo sea homogéneo, es el mismo, cuando fabrica la pieza número 1, que la pieza número 15, que la pieza número 50, que la pieza número 100, que la pieza número 1000 en una jornada de trabajo. Esto es lo que yo quiero evaluar, que sea homogéneo. En la medida de que el trabajador realice su actividad de forma homogénea, tendré un mayor nivel de confianza sobre el tiempo estándar que voy a determinar. Y si yo tengo adecuadamente determinado el tiempo estándar, pues entonces podré cumplir con los planes de producción que se encuentren asignados. Y podré cumplir con las órdenes de trabajo que se generen y satisfacer la demanda que me soliciten. A eso se refiere la cadencia del trabajo. Por eso es importante saber cuál es ese tiempo productivo del trabajador y en caso de que se encuentre una variable, identificar a qué se debe y contemplarla dentro del tiempo estándar. ¿Sale? Esas variables que se van a hacer imputables a este tiempo productivo, esas variaciones, se conoce como suplementos y es precisamente un porcentaje, un agregado de tiempo con estándares muy bien definidos que se da al tiempo de ejecución de la tarea. Y eso lo vamos a ver en esta clase. ¿Sale? Bien, entonces, cada elemento que se encuentre se va a tratar de acuerdo a su tipo. No puedo evaluar un elemento mecánico, es decir, aquel que realiza una máquina, el trabajo de una máquina, con criterios de un elemento manual, que es aquel que realiza el trabajador. No es lógico, no tiene coherencia alguna, ni viceversa. Entonces, cada elemento debe de ser evaluado y saber qué vamos a hacer si se aparece ese elemento. Por ejemplo, si hay un elemento extraño, estoy realizando mi estudio de tiempos, mi medición del trabajo, y de repente hay un paro, hay un corte en el suministro eléctrico, y ese corte se presenta durante 17 minutos. ¿Le agregarían ustedes ese tiempo en el que no se hace nada al tiempo productivo? No.
No, profesor. Claro que no, no tiene sentido. Esos son considerados como elementos extraños. Entonces, cuando estoy realizando mi estudio, ¿qué tengo que hacer? Eliminar esos elementos que se lleguen a presentar, pero considerarlos porque pueden ser variables. Pueden ser elementos variables, son aquellos que tienen una cierta frecuencia de repetición. No aparecen en todos los ciclos, pero que se llegan a presentar. A lo mejor yo sé que cada 1000 horas tengo que hacer un cambio de banda y tengo que detener mi proceso productivo para realizar ese cambio de banda. Y ese elemento, esa variación, ese retraso sí tiene que ser contemplado dentro del tiempo estándar. Y finalmente, el último elemento, bueno, las dos últimas claves, pues es identificar los elementos que causan mayor fatiga. Para ello vamos a utilizar nosotros el método de calificación objetiva, que realmente, muchachos, si nosotros realizamos ya el estudio a través de los principios de economía de movimientos, bien podríamos cumplir esto con anterioridad y evitarnos el método de calificación objetiva. También son elementos de calificación de la actuación que vamos a analizar en esta clase. Y finalmente, como recomendación, hacer una especificación detallada del trabajo. Esa especificación detallada del trabajo no es otra cosa más que un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es un documento en el que se dice cómo se tiene que llevar a cabo el proceso. ¿Sale? Ojo de gorgojo, muchachos. No es lo mismo un proceso que un procedimiento. ¿Sale? El procedimiento es el documento que establece cómo se tiene que ejecutar el proceso y las características con el que se tiene que llevar a cabo. Lo más cercano que ustedes han hecho en cuanto a procedimientos es la ficha técnica del proceso, pero aún así no es un procedimiento, es una ficha técnica, pero es lo más cercano. ¿Sale, muchachos? Ojo con eso, mucho ojo, no es lo mismo proceso que procedimiento. Entonces, cuando ya tengo estos elementos, estas características para estudiar los elementos, que es ese conjunto de actividades, pues necesito identificarlos, necesito saber cómo los voy a identificar. Y esta es la siguiente clasificación. Lo primero son los elementos repetitivos. Son los que aparecen en cada ciclo de trabajo, que siempre están presentes, no va a cambiar. Termino la actividad e inicio la actividad nueva, e inicio mi siguiente pieza con la misma actividad, con el mismo elemento. ¿Sale? Alex Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo está Alex nuevamente? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Dígame. ¿Cómo se porta el día de hoy? Todo bien, profe. Excelente, me Excelente. agrada su actitud. A ver, cuénteme, en el proceso de estudio, en su proceso de estudio, ¿cuál es el elemento repetitivo? ¿Cuál podría ser un elemento repetitivo? Y dígame por qué. El empaquetado. El Me pregunto, me empaquetado. dicen. No, ese se lo estoy afirmando. ¿Por qué? Porque es algo que se repite demasiadas veces y de hecho lo consideramos para el diagrama bimanual porque pues, son 40 veces por pieza y pues, es algo consecutivo. Bien, excelente. Mejor definición, mejor ejemplo no puedo tener. Otto, buenas tardes, Otto, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a compañeros. ¿Cómo le fue en su proyecto terminal, Otto? Todo bien, todo bien. Hasta ayer ¿Sí? estuvimos ahí ultimando detalles para la entrega del informe técnico y ahí todos los documentos requeridos. No, hombre, pues espero verlo ya en la presentación de puertas abiertas, si es que va a haber de alguna forma. Bien, Otto, en su proceso productivo, ¿cuál sería un ejemplo de un elemento repetitivo? Bueno, nosotros, uno que consideramos bastante que se realizaba en el proceso sería lo que es el proceso de refrigeración, ya que con respecto a lo que era la preparación de relleno y cada vez que intervenía en algún área, esa materia prima tenía que refrigerarse para después utilizarla posteriormente y era uno de los procesos que más se repetía uno de los elementos que más se repetía en el proceso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Otto. Bien, entonces Ok. tenemos, cada uno de ustedes ya tiene esa idea del elemento que ustedes encuentran. El siguiente pueden ser elementos casuales. Elementos casuales puede ser el ejemplo que les había puesto que les había puesto de la banda, del cambio de la banda, que se va a cambiar cada 1000 horas. Otro ejemplo puede ser la alimentación, en el caso de una tortillería, me parece que aquí algún equipo estaba haciendo el trabajo sobre una tortillería. Puede ser el depósito de la masa amasada en la tolva. No hay un periodo determinado, sino este va a depender de la velocidad de avance de la banda y del corte y calentamiento de la tortilla. Ese puede ser un elemento casual, esa alimentación. Y finalmente tenemos elementos constantes. Elementos cuyo tiempo de ejecución siempre es el mismo, ¿sale? Que siempre aparece, siempre se da y es básicamente el mismo. Ojo, puede haber algunas variaciones. ¿De qué va a depender esas variaciones o cuánto puedo permitir que varíe? La respuesta la tienen aquí. Aquí. En los niveles de actividad. Si tengo yo una actividad muy alta, la variación tiene que ser mínima. Si tengo una actividad baja con respecto a la producción, puedo tener una mayor holgura en cuanto a la variación de cada elemento. Pero aquí la precisión debe ser mayor. Si recuerdan el análisis de la tabla que proseguía a esta que les estoy presentando, pues ahí nos hablaba del nivel de confianza asignado a cada uno de ellos. Entonces, de eso depende esa holgura de los elementos constantes. Bien, otro elemento son los elementos variables, que va cambiando de acuerdo al tipo de producto. A lo mejor en una inspección de un producto a otro, puede ser que el tiempo requerido para evaluar uno de los atributos o para contar alguna cantidad de producto, pues sea diferente a otro producto que es producido por destajo o que no tiene tanta necesidad de enfocarse en esa ejecución. Los elementos manuales, los que ejecuta un operador, los elementos mecánicos son los que se ejecuta a través de una máquina, ¿sale? Esa es la clasificación la principal clasificación de elementos y la vamos a complementar con los elementos dominantes, que son los que tardan más, los que duran más dentro del ciclo de trabajo, y a lo mejor estos elementos dominantes es donde yo necesite partir para realizar el estudio, porque si tienen una mayor duración, pues mi tarea será reducir ese tiempo de duración o identificar por qué dura tanto ese elemento. Y entonces podría hacer un análisis con las técnicas que ustedes ya conocen. Los elementos extraños, pues son aquellos que llegan a aparecer de vez en vez en un proceso productivo. Se funde el fusible de una máquina, tenemos ese paro innecesario debido a la rotura de alguna de las piezas, etcétera. ¿Sale? Se le cae la herramienta al trabajador, se le acaba el filo al buril que se está utilizando. Esos son los elementos que no aparecen en todos los ciclos de trabajo, pero que pueden presentarse. Entonces, cuando estén ejecutando su estudio, estos elementos no deben contemplarse dentro del ciclo de trabajo, ¿vale? Esa es la clasificación. Estos elementos ustedes los pueden determinar. ¿De qué va a depender? De la casuística del proceso, de cómo es que se ejecute el proceso y las situaciones que se puedan presentar conforme se vaya ejecutando este proceso. Bien, dos recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con identificar el inicio y el término de un elemento. Ustedes lo van a conocer, lo deben de identificar. Ese sonido, por ejemplo, aquí de una pieza o de una máquina o un movimiento determinado, debe de ser constante, como les decía hace un momento. Debe de aparecer siempre en cada ciclo de trabajo, para que de esta forma
pueda ser más certero el análisis que voy a llevar a cabo y la definición de las tareas por estudiar. Finalmente, este chisme está bueno. La medición de los trabajos o la duración de los elementos deben de ser sugerido como mínimo 2.4 segundos. Pero volvemos a la tabla anterior, muchachos. ¿En dónde me impactaría una medición mínima de 2.4 segundos, considerando estas tasas de producción? ¿En dónde me impactaría? ¿En un nivel de actividad bajo o en un nivel de actividad alto, Aldair? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, compañeros. ¿Sí me ¿En dónde, escucha? Aldair? Sí, fuerte y claro. Se suena como un tiempo muy, muy corto, entonces yo diría que en un nivel de actividad bajo. Al revés, sería una actividad alta. No puedo perder ese tiempo. Aquí, por el número de producción, por la actividad que tengo, puedo tener una mayor holgura. Vamos a recordar esto. Vamos a recordar, vámonos hasta acá, otra vez. Aquí está. Aquí está, tengo muestras pequeñas. Aquí la muestra sería grande, o esperaría una gran muestra, con una variación del 95 al 99%. Aquí la precisión es mayor. Aquí la precisión, el nivel de confianza, bastante bajo, aquí se eleva. Entonces, ese tiempo aquí puede ser afectado. Acá, por el nivel de confianza y el margen de error establecido, puede ser, no tiene tanto impacto. ¿Sale? Ojo con eso, muchachos, ojo con eso. Aquí cada segundo cuenta, aquí también cuenta, pero tengo un mayor margen de compensación con algún otro elemento. ¿Sale? Bien, entonces continuamos. Bien, entonces, ojo, muchachos, ojo. Y de la misma manera, para que ustedes definan los elementos, traten de no definir elementos tan cortos si no es necesario. ¿Cuál es la finalidad de esto? Facilitarse el análisis de la información que ustedes logren recoger, que ustedes logren recuperar. Bien. Miren, esta es una tabla propuesta. Esta yo la hice. Y esta tabla simplemente es para levantar información. Nos presenta una numeración. ¿Qué elemento? Aquí el elemento tiene un nombre y puedo establecer la clasificación a que corresponde cada uno de elementos, es decir, de ese conjunto de operaciones. ¿Qué clasificación corresponde de acuerdo a la que les proporcioné? ¿En dónde inicia? Que si ustedes van a su cursograma analítico, ahí dice en dónde inicia el proceso y en dónde termina. Entonces tendrían esta información, la actividad de inicio y la actividad de término. Lo único que tendrían que hacer es agrupar el resto de las actividades conforme a las características que se tienen y la secuencia que se tiene. Y finalmente, registrar el TMO. Vamos a ver. ¿Quién? Derian, buenas tardes, Derian. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Buenas tardes, compañeros. Excelente, Derian. Derian, entonces, ¿qué es el TMO, Derian? Ay, profe, no recuerdo. No, pues no, te los he dicho. Bien, el TMO, Derian, es el tiempo medio observado. ¿Sale? ¿A qué le suena tiempo medio observado? Ok. Tiempo medio observado. ¿A qué le suena, Derian? El tiempo medio observado, su abreviatura, TMO. ¿Al promedio de tiempo que se ha observado? Excelente, Derian. Se acaba de ganar una millonésima de punto para el siguiente otoño 2021 cuando recurso a Ingeniería de Métodos. El tiempo medio observado, es broma, Derian, no se crea. El tiempo medio observado es el promedio de duración de una operación o de un elemento. ¿Sale? ¿Cómo voy a saber cuántos elementos medí? Ah, pues bien fácil. Me voy a mi tabla de medición me voy a mi tabla de muestreo del trabajo,
conozco el número de ciclos que tengo que medir por cualquiera de los criterios de las técnicas que se presentaron, y si tengo por acá anda, si obtengo 27 mediciones, entonces ese promedio corresponderá a las 27 mediciones que ejecuté. A eso se refiere el tiempo medio observado, el tiempo promedio de cada elemento, ¿sale? Tiempo medio observado, tiempo promedio de cada elemento. Ojo, también lo pueden hacer como tiempo promedio de cada una de las operaciones, ¿sale? A eso se refiere. ¿Cuántos elementos? Pues dependiendo del número de observaciones que yo vaya a realizar. Bien, entonces, esto me sirve para la identificación. Estoy identificando los elementos, estoy identificando los componentes del proceso, los componentes de las actividades que tengo que llevar a cabo. Y hasta ahí está mi análisis en esta primera parte, en esta medición del trabajo. Ya los tengo, sé cuánto tengo que medir, sé cómo los tengo que clasificar, sé cómo los tengo que iniciar, sé cómo obtener ese tiempo promedio, y tengo esa información con respecto al proceso. Pero me hace falta más información que me permita realizar ese análisis sistemático del proceso. Entonces, ¿qué seguiría? Tengo el proceso, es el know-how, ¿no? El qué hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que sigue? El quién, muchachos. El quién lo va a hacer. Tengo que evaluar mi sistema productivo. No puedo evaluar nada más los tiempos, cómo inicia y cómo termina. Esto apenas es una tercera parte. Entonces, voy a evaluar el quién lo va a hacer. Y eso se llama calificación de la actuación. ¿Quién lo va a hacer? Un trabajador. ¿Cuáles son los métodos que yo tengo para evaluar a ese trabajador? Son 3. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Primero, la definición de calificación de la actuación. Aquí nos habla del desempeño de un trabajador calificado. Lo pongo aquí como operador calificado, pero pues es un trabajador, vaya, es lo mismo. Bueno, es que antes era obrero calificado, y después cambió a operador, y después cambió a operario, y ahora es colaborador. Entonces, cada autor, cada época lo llama de una forma distinta, pero es exactamente lo mismo. Hazael Ramírez González, ¿cómo está, Hazael? Bien, profesor, aquí estoy. ¿Cómo está su hermanito? Bien. Qué bueno, ¿ya da menos lata? No, sigue dando la misma. Se lo cambio por un niño de 6 años para que vea lo que es bueno. A ver, Hazael, ¿recuerda que es un operador calificado? Es un operador el cual ya sabe los procesos, conoce los procesos. Pero dígamelo bonito. ¿Eh? Dígamelo bonito. Elementos de la definición. Es que así me lo aprendí yo. Bueno, si se lo define más, sería un operador que sabe lo que hace. O un trabajador que sabe lo que hace. Recuerda cada proceso. Bien. Está bien. Gracias, Hazael. Arif, ¿cómo está, Arif? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Arif? ¿Bien? Bien, todo bien. Ya viene el proyecto terminal, Arif, a ponerse las pilas. Sí, ahora sí, a ponerse las pilas. Excelente, Arif, me da mucho gusto. Arif, ¿qué es un operador calificado? ¿Lo recuerda? Lo platicamos al inicio de la sesión. Sí, recuerdo que es el que administra la forma en la que hace su trabajo, su propio trabajo. Bien, se lo recuerdo. Gracias, Arif. Ese es el trabajador que tiene los conocimientos, las habilidades y la experiencia para ejecutar un trabajo. ¿Sale? Ese es el trabajador calificado. Nos hablaban sobre condiciones normales. Adamaris, buenas tardes. ¿Cuáles son esas condiciones normales? Janet. ¿Anda por ahí, Janet? Sí, profe, es que falla mi laptop.
Aquí No está. se preocupe, Janet. ¿Cuáles son esas condiciones normales? ¿Lo recuerda? Lo platicamos la clase pasada. Condiciones normales. No, profesor, no recuerdo. La clase pasada no me pude conectar. No se apure. Las condiciones normales son las condiciones en las que habitualmente el trabajador ejecuta su trabajo. Es decir, a lo mejor el trabajador llega a su centro de trabajo y está acostumbrado o realiza habitualmente las temperaturas a una humedad del 85% a 32 Celsius y con una iluminación de 300 lúmenes. Esa es una condición normal para que él ejecute el trabajo. No son las ideales, pero son las presentes al momento de la ejecución del trabajo. A eso se refiere, ¿sale? Ok, profesor. Bien. Y nos dice, lo platicábamos hace rato con Diego, sobre la cadencia. A ritmo normal, es decir, no lo voy a hacer con una cadencia mayor ni con una cadencia menor. Lo voy a hacer un ritmo habitual, como normalmente ejecuto mi trabajo, sin prisa, sin hacerlo más lento, a un ritmo normal. Y ojo, aquí nos dice sostenible, es decir, que sea sostenido durante la jornada laboral, a un ritmo normal de trabajo, sin prisa, sin acelerarse, durante 8 horas, que es la duración de la jornada laboral. A eso se refiere esta parte, a eso se refiere la calificación de la actuación. Cuando yo tengo esta evaluación esta calificación de la actuación, bueno, aquí está la definición formal, de trabajador calificado. Si la quieren tomar, si no, se pueden quedar con con la definición, con la explicación que yo les argumenté. Cualquiera de las dos son completamente válidas, una es con mayores palabras, que es esta, y una es más sencilla. Bien, entonces, cuando yo califico al trabajador, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener su tiempo normal, y ese tiempo normal es el tiempo en que en condiciones normales, a ritmo normal, ejecuta su trabajo. Así de sencillo. Ese es el tiempo normal de trabajo, el tiempo normal al que se lleva a cabo esa ejecución, al que se califica esa ejecución. Y los métodos para evaluar al trabajador, para obtener ese tiempo normal, son 3. Calificación por velocidad, calificación por el método de Westinghouse. Ay, está raro este método de Westinghouse, he de serles honesto. Y el método de calificación objetiva, ¿sale? A pesar de que el método de Westinghouse es más, es un poco diferente de tratar con respecto al de la calificación objetiva y velocidad, pues es el método que yo utilizaría para evaluar. Ahora van a ver por qué. Cuando yo ejecuto la evaluación por medio del método de velocidad, voy a validar qué tan rápido ejecuta un trabajador su tarea. ¿Para qué me sirve? Pues me sirve principalmente para aquellos tipos de trabajo en lo que lo apremiante sea la velocidad, sea la ejecución. Producción Vaya, en vamos masa, a ¿no? verlo. Adelante, ¿quién? ¿Anaí? Producción en masa. Claro, pago a destajo. A eso se refiere la producción de velocidad. Rapidez, rapidez. No me importa la calidad. Me interesa la ejecución del trabajo. Entonces, si yo voy a calificar la velocidad, pues tengo que tener un método sencillo, tengo que tener pocas herramientas y tengo que privilegiar la habilidad del trabajador, ni siquiera su conocimiento, sino que sea hábil en la ejecución del trabajo. Cuando yo utilizo el método Westinghouse, esta parte del método Westinghouse es bien padre, muchachos, porque aquí entra su papel humano como ingenieros industriales. Aquí van a valorar ustedes algunas características del operador muy interesantes, como la habilidad, como el esfuerzo, como la cadencia. Y esos son elementos que son de percepción, puede ser la percepción que ustedes tengan del trabajador, pero para que puedan medir
puedan medir esas características del trabajador, necesitan conocer el ritmo de ejecución normal de trabajo. Si no conocen el ritmo de ejecución normal de trabajo, es decir, un ritmo normal y condiciones normales, no van a poder calificar al trabajador. Y finalmente, si aquí aquí en el método de calificación objetiva, pues valoro más o califico en mayor grado el método de trabajo, ¿sale? Ojo, si ya realicé mi estudio o ya apliqué los principios de economía de movimientos, a lo mejor este método sí viene sobrando. ¿Puedo valorar, estudiar la velocidad y sumarle el método Westinghouse? Sí, sí se puede. ¿Puedo valorar la velocidad o puedo calificar la velocidad y la calificación objetiva? Sí, sí se puede. Criterios los hay. Yo les voy a presentar en cada uno de los casos un par de criterios. ¿Cuál van a seleccionar ustedes? El criterio que convenga el criterio que convenga a su estudio, muchachos. ¿Pueden generar ustedes una escala diferente? Sí, pero debe de estar completamente justificada. ¿Sale? Vamos a ver. Bueno. Todo eso del trabajador calificado, si lo quieren ver de otra forma, esas son sus características. Si me dicen, oiga, ¿y cómo identifico todo esto? Pues identifica identifica aquel que agarra, como dicen, que agarra el ritmo bien rápido, ¿no? Que agarra el ritmo de trabajo. Aquel que sabe lo que puede pasar o que sabe lo que puede pasar o los problemas que puede presentar el proceso productivo. Sabe que si varías alguna de las variables, si afectas alguna de las variables del proceso, puede generarse alguna situación. Es decir, tiene conocimiento sobre el proceso. Aquel que si identifica que algo está mal en el trabajo, en la velocidad de alimentación de la máquina, puede reaccionar a una situación adversa al proceso productivo o puede tomar decisiones rápidas sobre lo que se esté presentando. Es aquel que no duda en los movimientos que va a ejecutar, sino lo hace con maestría, lo ejecuta a la perfección, sabe en qué momento realizar la actividad y cuándo dejarla de utilizar, sin dudar en un momento sobre su ejecución. Aquel que no se fija demasiado en la atención del proceso, que lo hace de forma resuelta, no analiza demasiado el escenario para poder ejecutar la actividad que se está llevando a cabo, y aquel que si se presenta un atraso, una anomalía en el proceso productivo, pues es capaz de superarlo, es capaz de llevarlo a cabo, de sacar adelante el proceso en las situaciones en las que se encuentra. Esto, en resumidas cuentas, es como ustedes pueden identificar al trabajador calificado. Si ustedes ejecutaron o ya que analizaron los métodos, los métodos de trabajo del estudio que están realizando, pues pudieron identificar a un trabajador calificado y a un trabajador no calificado, aquel que duda, aquel que le da miedo hacer algún cambio en el proceso, aquel que dice, mejor no le aprieto ahí porque quién sabe qué vaya a pasar. ¿Sale? Bien, entonces, la calificación por velocidad o rapidez, busco esto. Voy a comparar precisamente a ese trabajador calificado con respecto a otros trabajadores. Y con base en ello voy a establecer cuál es el desempeño que tiene este trabajador. Para calificar esta actuación por medio del método de velocidad, voy a utilizar una escala. Es esta escala británica. Bueno, es esta. Es esta escala británica, ¿sale? A mí me queda muy clara esta escala por la descripción que tenemos de cada una de las actividades. Hay 4 escalas
yo le sugiero, porque estamos acostumbrados a un sistema decimal, pues que utilicemos esta escala, de 0 a 100. ¿Sale? En el cual tengo una actividad nula, un desempeño de sin ninguna actividad, 0 kilómetros por hora. No vamos a medir la velocidad, muchachos, para nada, quítense esta parte, pero es un ejemplo basado de 0 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora, la actividad que se lleva a cabo. Un elemento muy lento, asignaría una calificación de 50%, y me da la definición: movimientos torpes, inseguros. El trabajador parece medio dormido y sin interés en el trabajo. A lo mejor ustedes lo identificaron. ¿Cuál es mi trabajador calificado? Este es mi modelo, muchachos. Activo, capaz, como obrero calificado medio pagado a destajo. Es decir, que lleva un buen ritmo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. Este es el modelo. Y a partir de este modelo, yo puedo compararlo con otros trabajadores, con los muy lentos, con los lentos, con los muy rápidos, con los rápidos y con los muy rápidos. Pero este es el trabajador con el que yo me voy a analizar. Si yo utilizara para mi análisis un trabajador muy rápido, pues mi tiempo estándar sería irreal, porque no todos los trabajadores trabajan de la misma forma. Y cuando ese trabajador no esté ejecutando la tarea, pues mi tiempo estándar se va a disparar, va a ser muchísimo más alto. Y de forma análoga, si yo tengo a un trabajador muy lento en la ejecución de la tarea, mi tiempo estándar pues también va a cambiar, no va a ser fidedigno, me está presentando otro valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calificar a los trabajadores con base en este trabajador. Evidentemente, con el diseño del método de trabajo que yo voy a elaborar, muchachos, puedo decir que mi trabajador sí puede reducir el tiempo de ejecución de la tarea. Y para alcanzar ese tiempo de ejecución de la tarea, necesitará repetir el método 50 veces. Y esa repetición de 50 veces para alcanzar el tiempo del nuevo método de trabajo corresponde a la curva de aprendizaje, que es elemento complementario al momento de implementar un método de trabajo. ¿Sale? Bien. ¿Cómo calculo ese tiempo normal o cómo califico la actuación? Aquí está la determinación de tiempo normal y la determino de la siguiente forma. Tiempo normal es igual al tiempo medio observado por el factor de velocidad. ¿De dónde obtengo la calificación de factor de velocidad? De aquí. Aquí obtengo ese factor de velocidad. Tiempo medio observado es el tiempo promedio de ejecución de los elementos o de las operaciones que sean analizadas. El segundo método de calificación por medio del tiempo normal, este es un ejemplo, es este. Por medio de la OIT. Por medio de la OIT, si se fijan, aquí también tenemos esta clasificación: sin actividad, muy lento, torpe, estable, activo, muy rápido y límite superior en tiempo corto. ¿Sale? El que yo debería de tomar como base será este tiempo estable y con base en este criterio puedo determinar a los trabajadores que tienen un desenvolvimiento lento y aquellos que tienen un desenvolvimiento superior al trabajador normal, al trabajador calificado. ¿Cuál de los dos utilizar, muchachos? Las dos escalas son completamente válidas. Ambas escalas son completamente válidas. Identifiquen ustedes cuál es la adecuada para que ustedes realicen su medición. En lo particular, a mí me gusta mucho esta escala
se me hace más fácil, más cómoda, pero convencionalmente en Occidente, pues se utiliza mucho esta escala, la de la Organización Internacional del Trabajo. Ambas son válidas, ambas son reconocidas. Y bueno, si ustedes tuvieran que hacer su escala con esta misma descripción, la pueden hacer. Y como sugerencia sería que llevaran ustedes la calificación en forma de decenas. Un ejemplo de esta calificación, de este factor de calificación, es este, en el cual yo tengo un determinado número de ciclos. Los elementos se encuentran agrupados de acuerdo a las características que presentan a la aparición del proceso, y obtengo un tiempo promedio, que es este tiempo medio observado, que es de 180. ¿Vale? Entonces tengo una valoración de 75 y 180 por 0,75, pues obtendré un tiempo básico, un tiempo normal de 135 unidades de tiempo. ¿Sale? Aquí tengo una valoración del 100%, que es 1, entonces 312.5 por 1 será igual a 312. No tiene esa variación, muchachos. ¿Está claro, muchachos? Otto levantó la mano, adelante. Sí, profesor. Con respecto a la tabla que puso de la escala inglesa, cuando se refiere a escala, se refiere a la tabla anterior de los niveles de producción, ¿no? Eso de 60 a 80, 75 a 100, de 100 a 100. Esta Otto es la escala del factor de velocidad. Sí, pero lo que le digo es, ¿qué se refiere de esos intervalos de 60, 80, 75, 100? ¿Qué factores es que nos arroja? Son las escalas que ellos establecen para valorar. Ellos establecen en la escala de 60 a 80 estos valores. Si se fija, son diferentes en cada elemento. Escala de 75 a 100. ¿Sale? Y eso tiene que ver con las piezas, con el número de piezas. Es a lo que me refería, que era, si eran piezas, es decir, qué elemento era el que era el número, ¿no? Y ya son piezas. Piezas, Otto. Nos regresamos Muchas a gracias, este elemento, a la tablita que ya habíamos analizado. Aquí está. ¿Sale? Si se fija, Otto, todas quedarían más o menos aquí. Hasta aquí podríamos tener otra división. Hasta aquí tendríamos otra división. Y corresponde, por ejemplo, con el nivel de atención del operario. No es tan elevado. El costo tampoco es tan elevado. El volumen de producción de piezas no es elevado. Y lo que se busca es ejecutarlos de forma más rápida. A eso se refiere esas siguientes escalas. A usted. Bien, entonces, ¿cuáles van a utilizar ustedes, muchachos? Cualquiera de las dos son válidas. La calificación de la actuación, esta es esta. En Westinghouse aparece como factor de calificación. No se actualiza. En Westinghouse aparece, en lugar de factor de velocidad, aparece factor de calificación. Y en factor de velocidad, que es el único método en el que se presenta ese término. Bien, entonces, el sistema Westinghouse, pues busca evaluar el desempeño del operador. Este es el método que les comento, que busca evaluar ciertas características del operador, el desempeño del operador con base en estos 4 elementos. Tarda en compartirse porque tengo fallas, pero aquí está. El desempeño del operador lo mido en habilidad, qué tan diestro es en el manejo, en el desenvolvimiento, en el desarrollo de las actividades, esfuerzo, qué tanto empeño le pone en la ejecución del trabajo, las condiciones, corresponde a las condiciones ambientales de trabajo,
¿Recuerdan cuáles son, muchachos? ¿Cuáles son las condiciones fundamentales, las condiciones ambientales básicas en un lugar de trabajo, en un centro de trabajo? Jeremy, Yael, Profe. ¿la recuerda? No, profe. Me disculpe, pero no lo recuerdo. ¿Sí? ¿Eran las de iluminación y eso? Exacto, no eran, son Es temperatura, iluminación, eso, ¿no? ruido. Así es, esas son las condiciones que yo voy a evaluar. Entonces, estas tres, muchachos, tiene mucho que ver con con la percepción, tiene mucho que ver con el juicio del ingeniero industrial. Habilidad, esfuerzo y consistencia tiene que ver con ustedes, muchachos, con ese feeling, con ese sentimiento, con ese feeling que van a tener ustedes con los trabajadores. No nada más el sentimiento, es el conocimiento del proceso, pero van a poder tener ese ojo clínico para determinar cómo se desenvuelven los trabajadores y asignar una calificación, ¿sale? Hagan de cuenta, a veces nos dicen ustedes, o le dicen ustedes a sus profesores, oiga, pero pues sí le eché ganas, ¿no? Pero ¿qué crees, mano? Las ganas no lo es todo, aquí se buscan resultados, ¿qué es lo que les van a pedir ustedes allá afuera? Resultados. Entonces, de nada sirve que tengas un gran esfuerzo, que hagas un gran esfuerzo si no alcanzas los resultados. Piensen en eso siempre, muchachos, ¿sale? Nada de corazón de pollo, muchachos. Puede haber situaciones, puede haber casos muy especiales, pero allá afuera, nada de corazón de pollos. Les piden resultados. Y si no tienen resultados, pues estás fuera. ¿Sale, muchachos? Allá no es la escuela. Ojo con eso. Existen juicios de, ay, ese trabajador me cae gordo, lo voy a sacar. No, muchachos, no aplica. Son juicios objetivos y sí tiene que ver mucho su percepción, pero sean bien claros en cuanto evalúen ustedes a los trabajadores. Bien, todas esas 4 características tienen esta escala: superior, malo, aceptable, promedio, bueno y excelente. La primera de ellas, ya no voy a repetir esta escala, porque es la misma para las cuatro características. La habilidad, pues es la destreza para seguir el método. Y ellos asignan un valor. ¿Sale? El sistema para habilidad asigna para un trabajador superior un valor de más 0.15, más 0.13, en el caso superior, en el caso excelente más 0.11, más 0.08 en el caso excelente. Hay calificaciones como buen trabajador, como promedio, aceptable y malo. ¿Sale, muchachos? Aquí la pregunta es, ¿cuándo voy a utilizar A1 y A2, Anaí? Ya sé que mi trabajador es superior, pero ¿cuándo voy a utilizar A1 y A2? O superior 1 y superior 2. No me carga la presentación. Ya me cargó. En base a los resultados que obtengamos. No capté bien la pregunta. Sugerencia, muchachos. Como esto puede variar tanto, yo les sugeriría que eliminaran el inferior de cada categoría. Dejaran como superior 0.15, como excelente 0.11, como bueno 0.6, como aceptable menos 0.05, como malo menos 0.22. ¿Sale, muchachos? Evítense ambigüedades a la hora de calificar las habilidades. Esta columna que nosotros tenemos aquí, más 0.15, más 0.13, etcétera, corresponde al factor de calificación. Y el factor de calificación de cada una de las características
de habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia, es una sumatoria. Voy a calificar la habilidad y sumaré la calificación que dé al esfuerzo y sumaré la calificación que asigne a las condiciones y sumaré la calificación que asigne a consistencia. ¿Sale? Aquí es sumatoria, muchachos. Sumatoria del factor de calificación de cada uno de estos elementos. Y eso me permitirá evaluar al trabajador con base en estas características. Bien, la siguiente es el esfuerzo. Aquí está. La demostración de la voluntad para realizar un trabajo eficaz. Yo no me voy con esta parte, muchachos. Yo no creo en las voluntades. Es como si, no, si yo soy bien buena persona. Pues no, no te creo, demuéstralo. Entonces, de nada me sirve que un trabajador me demuestre su eficacia. Yo no lo veo de esa forma. Eficacia es la obtención de resultados. Imagínense ustedes, un compañero de ustedes obtiene 7 y yo alcanzaron el mismo resultado. Ambos cumplieron el objetivo, acreditar la asignatura, pero uno lo hizo de mejor forma, el eficiente. Entonces, yo me quedaría, valoraría la eficiencia del trabajador. La eficacia va por default, porque si no cumples con el trabajo, estás fuera. Esa eficacia está por default. Necesitan ustedes valorar al trabajador eficiente, aquel que da más allá del resultado para el cual fue contratado. A eso se refiere esta parte. Así es como deben de valorar ustedes ese esfuerzo, muchachos. ¿Sale? Y la calificación es igual. Son con estas tablas y la misma sugerencia. Seleccionen ustedes uno de los niveles para cada uno de los elementos de la escala. Siguiente característica, las condiciones. Aquí es más fácil porque ustedes ya conocen los valores de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Ya saben cuándo es un ruido estridente, cuándo es un ruido tolerable, cuál es la iluminación adecuada para cada centro de trabajo. ¿En cuál, Jennifer? ¿Aquí? ¿En el más, En 8 excelente. centésimas? Ajá. Sería B2. Me lo comí, Jennifer. Ok, gracias. ¿Sí me escuchó? A usted. Sí, lo escuché. Bien, no se preocupen, muchachos, si quieren les mando estas tablas para que las tengan y pues acuérdense, aquí va B2. ¿Vale? Bien, entonces aquí, valorando las condiciones, ustedes ya tienen los criterios. Si conocen los criterios establecidos por cada una de las normas oficiales mexicanas, pues pueden determinar si las condiciones son ideales, son adecuadas o no. Recuerden cuando aplicaron su PAST, su lista de verificación, ahí pudieron calificar cada una de las condiciones que estamos tratando en este punto. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe, hasta el momento es muy claro el tema. Adelante, Raúl. Levantar la mano, Raúl, adelante. No, decía que está muy bien el tema, es muy claro y es fácil la fórmula para sacar las condiciones del empleado y condiciones de trabajo. Raúl, se le cortó. ¿Sí me oye? Bueno. Sí, ahí sí lo oyo. Sí lo escucho, que diga. ¿Puede repetir su comentario, por favor? No lo interrumpo. Le decía que sí, que es claro, nada más habría que definir cuál sistema podrías utilizar como el Westinghouse o los otros dos, dependiendo de pues las condiciones de la empresa o hacia dónde va dirigido, pero no, sí, es claro y para mí es fácil obtener los resultados. Más bien, la duda es que
Perfecto, Raúl. ¿Por qué existen dos secciones en las tablas que dice superior, superior, excelente, excelente y así? O sea, entiendo que obviamente es por la calificación, es verdad, pero no hace gran diferencia. ¿Por qué no simplemente Yo, poner yo en la tabla de entiendo, valores? Sí, adelante. yo entiendo, Raúl, en esta tabla que nos dejan el intervalo. Nos dejan el intervalo para cada una de las características que se encuentran definidas. Así como la diferencia con el método de calificación por velocidad es que en este método no tenemos una definición de qué es superior, qué es excelente, qué es bueno, qué es promedio, qué es aceptable y qué es malo. Y ellos nos dejan este intervalo, o 0.15 o 0.13. Para yo tener una adecuada calificación, o mi criterio sería, tomaría los límites superiores y sería muy drástico, me iría a la parte, a los extremos de la calificación, me iría a una calificación superior, tomando como criterio de aquel super trabajador como 0.15, como trabajador excelente 0.11, como trabajador bueno 0.6, el trabajador promedio es mi trabajador calificado, pero me iría como trabajador aceptable a menos 0.1 y como trabajador malo a menos 0.22 para evitar precisamente estas contradicciones entre o utilizo F1 o F2 o E1 o E2. Yo lo llevaría de esa forma, yo lo valoraría de esa forma. Ok, ¿En ya función de entonces, qué va a estar, Raúl? En ajá. función del tiempo medio observado, de determinar cómo se encuentra ese tiempo y si realmente necesita bien cada una de estas calificaciones. Si yo tomo en cada una de ellas esta calificación 0,15, 0,15, mi tiempo por definición, mi tiempo normal se va a incrementar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, pues no es precisamente que se incremente ese tiempo. Necesito mantenerlo controlado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo voy a escoger para verificarlo, para controlarlo? Y en el caso de las condiciones que estamos viendo aquí, pues nos los dan las normas. Entonces, ellos nos establecen los intervalos aceptables, los intervalos críticos para cada una de ellas. Y aún así, se presentan este tipo de calificaciones. La calificación ideal, en condiciones ideales, excelentes, malas y aceptables. ¿Sale? Pero aquí yo tengo ya esos criterios, esos intervalos me los dan las normas, entonces es más fácil hacer esta asignación de tiempo. Ok, profe, sí, sí. Entonces, ¿Sí, bueno, por lo Raúl? que veo, la tabla define un poco más a los, ¿cómo decirlo? Del lado, el lado malo. Es más para especificar el lado malo más que el lado superior. El superior se entiende un poquito más, pero el lado malo es más, con la tabla es más fácil especificar la intención dependiendo del sistema. Así es. Este método, pues me gusta porque es una evaluación integral tanto del trabajador como de las condiciones. Si se fijan, aquí en ningún momento están analizando el método de trabajo. Y no tendría sentido si ustedes ya realizaron ese análisis aplicando o identificando la presencia de los principios de economía de movimientos. Si ya hicieron ese análisis, bien podrían aplicar este método. Porque aquí estoy evaluando la totalidad del trabajador, al trabajador completamente, la habilidad, la cadencia. El siguiente método, que es el método de calificación objetiva,
muchachos. Bueno, aquí tenemos la otra, la consistencia. Pero me regreso. El método de calificación objetiva se centra más en la dificultad que se tiene para ejecutar el método de trabajo. Pero si ya la calificación objetiva yo la utilizaría si no hice un análisis previo de los principios de economía de movimientos. Si ya lo hice, corro directamente al sistema Westinghouse o me voy completamente al método de calificación por velocidad. No me quedaría en el método de calificación objetiva porque ya lo hice previamente. Entonces buscaría valorar otras situaciones. ¿Sale? Bien, entonces aquí lo que buscamos es que, que cada uno de los valores de ejecución de los elementos en la consistencia sea el mismo en todo, durante todos los ciclos en los cuales se ejecuta, que sean muy parecidos, que tengan una mínima variación. Eso es lo que valoro en la consistencia del trabajador, en el ritmo de trabajo del trabajador. Y también tiene la misma escala y los valores, aquí sí lo pueden ver, están completamente resumidos. ¿Sale? Aquí están completamente resumidos, a diferencia de las características anteriores. Aquí sí es más fácil asignar un valor de acuerdo con esta tabla de calificación. ¿Sí? Bien. Por último, el método de calificación objetiva, pues es eso, lo que les comentaba. El criterio de velocidad o rapidez normal para cada tipo de trabajo. ¿Pero de qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el uso de las partes del cuerpo, de las extremidades del cuerpo, de la coordinación que vaya a tener, ojo-mano. Y aquí lo pueden ver ustedes, la bimanualidad. Nos puede ver la coordinación ojo-mano, la resistencia, el uso, la parte del cuerpo que se usa. Todos estos elementos, si ustedes ya lo realizaron, repito, con la identificación de micromovimientos, con la parte de los principios de la economía de movimientos, pues se está repitiendo, son elementos repetitivos, muchachos. ¿Qué nos asignan? Nos asignan ciertos valores para calificar ese método. ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Cuándo voy a utilizar esta calificación? Cuando vaya a verificar el método de trabajo, cuando vaya a calificar el desempeño del trabajador, corro directamente al método Westinghouse. Cuando vaya a determinar la velocidad de ejecución de una actividad, corro directamente a la calificación por velocidad. Calificación del método de trabajo, voy al sistema de calificación objetiva. Y aquí lo tengo, es completamente igual. Tiempo normal es igual al tiempo promedio más 1 por la sumatoria del factor de calificación. Y los factores de calificación son los siguientes, nos los presentan en esa tabla. ¿Se acuerdan del principio número 4 de economía de movimientos? Que nos decía el movimiento con menor valor es aquel en el que se utilizan únicamente los dedos. Y aquí está. Después, el que se utiliza muñeca y dedos. Y viene apareciendo codo, muñeca y dedos. Brazo, tronco. Y así se empieza eventualmente a identificar las partes del cuerpo utilizados y las características en las que se pueden presentar tanto el uso de pedales, la bimanualidad, los requerimientos de manipulación, todo con respecto a las partes utilizadas para la ejecución del trabajo. Aquí, por ejemplo, nos da una coordinación ojo-mano dentro de 0,4 milímetros. Imagínense la precisión que debe de ser Es un trabajo de relojería, ¿no? Pero también puede ser un trabajo en el que no tenga que tener tanta coordinación, que sea un trabajo completamente burdo. Por ejemplo, cuando ven ustedes analizar cuando van cargando en una casa de materiales los blocks en un camión, pues el trabajo no tiene que tener este intervalo, no tiene que tener esta calificación, sino tendría, si acaso, una visión moderada.
¿Sale, muchachos? A eso se refiere. Si ya analizaron ustedes su trabajo a través de un diagrama bimanual, pues es muy fácil que puedan identificar esta calificación. ¿Sí? ¿Qué otros elementos tiene? Pues tiene estos elementos. El peso que se tiene que levantar. Y nos dice cuál voy a tomar en consideración si lo utilizo levantando el peso con el brazo o si lo utilizo a través de la pierna. ¿Qué valor es el que tengo que asignar? Y aquí está el peso en kilogramos de lo que yo tenga que levantar. ¿Cómo ven este sistema, muchachos? ¿Qué opinan de ese sistema? ¿Qué opina Fabián? Pues bastante todavía más específico que lo que habíamos visto del diagrama manual. Mucho más específico y nos puede ayudar ¿Cuál de más los a... tres métodos? ¿Cómo, perdón? Lo escucho, lo escucho. Sí, que nos puede ayudar a desmenuzar mejor las operaciones y los procesos. Sí, Fabián. ¿Sí me escuchó, profe? Bien, creo que lo perdí. No, Fabián. No lo escuché. Bueno, le digo que, pues que es todavía más específico que el diagrama bimanual, o sea, no es nada más ver los movimientos de manos, sino hay que ver todo el movimiento del cuerpo del trabajador, entonces nos puede ayudar a identificar todavía más qué tanto trabajo se realiza en un proceso. Así es, da una visión integral, ¿no? ¿Cuál utilizaría usted para evaluar su método de trabajo? ¿Cuál de los tres métodos? ¿Calificaría la velocidad? ¿Calificaría a través del método Westinghouse, el desempeño del trabajador? ¿O calificaría el método de trabajo? Yo creo que en nuestro caso quedaría un poco mejor el método de trabajo. Calificación objetiva. Sí. Sí. ¿Por qué? Siento yo que nos ayuda a tener una visión más, pues como lo acabamos de decir, más integral, más completa, y los trabajadores, por lo menos en la panadería que nosotros estamos estudiando, pues se están moviendo constantemente y es un trabajo más de calidad, siento yo, que de velocidad. Perfecto. Muy bien, Fabián. Muchas gracias. Bien, entonces, miren, ¿les parece si les hago llegar los ejercicios y los pueden realizar ustedes? Y si tienen alguna duda, los podemos realizar juntos, muchachos, para poder cubrir la totalidad de los temas previstos para la clase del día de hoy. Son muy sencillos. Aquí nos pide determinar el tiempo normal del siguiente proceso. Encontramos los elementos. Son 5 ciclos, encontramos los elementos y primero les califico la velocidad y posteriormente califico la dificultad a través del método de calificación objetivo y encuentro en cada uno de ellos, en cada uno de los 4, del elemento 1, 2, 3 y 4, algunas características. Por ejemplo, en la primera, en el ciclo 1, parte del cuerpo usado, una calificación correspondiente a una letra asignada a D. Entonces me voy a D y me encuentro que en ese primer elemento se utiliza el brazo y asigna un porcentaje de ajuste del 5%. Entonces ese valor correspondería a 0.05. Y así sucesivamente tendrían que sustituir estos valores por los de las tablas y
y aplicar la fórmula. Tiempo normal es igual al tiempo medio observado, al tiempo promedio de cada uno de estos elementos, por 1 más el factor de calificación. El factor de calificación sería para el ciclo 1, sería la sumatoria de estos elementos. Para el factor de calificación del ciclo 2 sería la sumatoria de estas características, el del ciclo 3 y el del ciclo 4. ¿Se los puedo enviar, muchachos? Y si tienen dudas, ¿nos podemos ver para resolverlo? Sí, profe, gracias. Por supuesto. Gracias. Profesor. Bien, entonces, ¿a qué llegamos entonces? Ya que yo tengo el tiempo normal, pues ya califiqué cuál es el tiempo, en el tiempo productivo. Recuerden, esta medición del desempeño, esta medición del trabajo, lo hago en el tiempo productivo. Pero sé muy bien por el muestreo de trabajo que existe un tiempo improductivo. Y entonces yo tengo conocimiento de eso. Pero ese tiempo improductivo también debe de estar determinado dentro del tiempo estándar. Ese tiempo productivo yo no le puedo poner al trabajador, bueno, ese tiempo es para que no hagas nada. No, ¿qué pasó? No lo puedo manejar de esa forma. Y es donde intervienen algunos otros elementos y dices, bueno, ese tiempo improductivo yo lo voy a asignar a 3 características. La primera, necesidades personales. Las necesidades personales son aquellas que tiene que satisfacer el trabajador, aquellas necesidades fisiológicas que tiene que satisfacer el trabajador, ir al baño, comer, son necesidades fisiológicas de primer orden. Fatiga. Después de 8 horas de trabajar, el trabajador se cansa. Por ejemplo, ustedes, chavos de la Universidad del Caribe, no les tienes que dar clase 2 horas consecutivas porque se cansan, entonces les tienes que dar 1 hora 40 minutos, ¿no? O 50 minutos en las clases de 1 hora, de esas políticas no escritas, pero siempre válidas. Entonces, ¿cómo compenso esa fatiga? A lo mejor en un call center, que es un ejemplo clásico, pues ahí les dan por el tipo de trabajo que se lleva a cabo, por las características de operación, pues les dan 10 horas por una jornada de 10 minutos, 10 minutos de descanso por una jornada de 4 horas. Entonces, esos 10 minutos tú sabes en qué los vas a utilizar, si te paras y te estiras, o si los utilizas para ir al baño. ¿Por qué? Porque ahí se verifica la velocidad, el número de llamadas atendidas en una jornada laboral. El tiempo es oro, se apremia el tiempo. Busco la cantidad en lugar de la calidad, por así decirlo. Y finalmente, los retrasos inevitables, aquellos que se presentan aunque no quiera. Platicábamos sobre una interrupción en el suministro eléctrico, un paro la fundición de algún fusible, el rompimiento de alguna herramienta, ¿sale? A esos elementos, esos retrasos, yo los voy a considerar como suplementos, y son estos. Es tiempo que se concede al trabajador para compensar aquellos paros establecidos o no dentro del proceso productivo. Fatiga, necesidades personales, y Margarita es que vi que levantó la mano. Adelante, Margarita. Entonces, y maquinaria y equipo. Entonces el contenido de trabajo suplementario no es igual al tiempo improductivo, yo creí que era el mismo. ¿El tiempo qué? Que el contenido del tiempo suplementario no es lo mismo que el tiempo improductivo, entonces creí que era lo mismo. No, ahí identificamos los tiempos muertos, pero si yo estoy partiendo de que el trabajador necesita recuperarse, y es por eso que ajusto estos suplementos, asigno
estos tiempos, Sí, es que esos no se estas pueden eliminar, ¿no? compensaciones a ese trabajo efectivo para que se lleve, para contemplarlo como el tiempo de ejecución. No, esos no se eliminan. Estos están presentes, queramos o no. Ahora, ¿cómo sé cuáles son? Miren, esta es la primera clasificación, ¿no? Por descanso. Hay tablas, muchachos, hay tablas, pero esta es la clasificación, este es el por qué están clasificados de esta forma. El primero, pues, son suplementos por descanso. A todos los trabajadores se les asigna una compensación por descanso. Esta compensación es en tiempo, se presentan en las tablas de forma porcentual, muchachos. ¿Sale? El primero es por descanso. Anteriormente, en la OIT, cuando no estaban las políticas de equidad de género, le daban más tiempo de descanso a las mujeres que a los hombres, lo cual es completamente inequitativo e injusto, ¿no? Entonces yo creo que esas tablas que todavía se encuentran vigentes deberían de ser las mismas para hombres, para mujeres, pero también el pago, ¿no? Por descanso, suplementos fijos, que esto es por fatiga y por necesidades personales. Dentro de las tablas de la OIT y otra tabla que les voy a presentar, no se asigna que el trabajador tenga que ir a una hora en específico al baño, tenga que descansar en algún momento en específico. Es tiempo, por ejemplo, que el trabajador se levanta después de estar sentado durante un par de horas de trabajo y se estira los brazos, estira las piernas, se acomoda el equipo de protección personal, camina o va al baño, ¿sale? Pero ese tiempo no es tiempo perdido, tiempo deliberadamente perdido, ¿sí? Cuando ustedes están ejecutando un trabajo mental bastante complejo, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, en alguna asignatura que demande su tedio mental, por ejemplo, ejecutando un diagrama bimanual, se van a fastidiar y van a tener que reponerse mentalmente de la ejecución de esa tarea. Y esas son asignaciones que se les van dando tanto por fatiga física como por fatiga mental. Y si el trabajo es de una alta precisión, puede aparecer también la fatiga visual. Entonces vamos a ver esas características. Siguiente, los variables. Cuando hay gran medición o gran diferencia entre las actividades que se llevan a cabo, en las condiciones difieren completamente de las ideales. No es lo mismo, platicábamos en algún momento en seguridad e higiene, realizar una soldadura en condiciones controladas a una temperatura de 22 Celsius, con una humedad relativa del 60%, que realizarlo a una sensación térmica de 38 Celsius con una humedad relativa del 85%, abajo del rayo del sol, ¿no? Entonces, ahí difieren en gran medida las condiciones ideales de las condiciones bajo ambientes controlados o condiciones normales. Suplementos por política son aquellos que determina la organización. Ejemplo clásico de este tipo de suplementos es que el trabajador va a destinar los 10 primeros minutos de su jornada laboral a desarrollar actividades de ordenamiento del área de trabajo. Y los 10 últimos minutos de la jornada laboral a la limpieza del área de trabajo. Esos pueden ser suplementos por política, pues muy bien determinados, ¿sí? Bien. Y finalmente, los suplementos especiales que se pueden conceder a cada uno de los trabajadores. Ojo, muchachos, cada vez se encuentra una mayor inclusión de trabajadores con capacidades diferentes en los centros de trabajo. Algunos de ellos puede ser que no realicen la ejecución de un trabajo de la misma forma, con la misma rapidez que un trabajador
que en condiciones normales, por así decirlo, haciendo uso de todas sus capacidades. Entonces, aquí pueden aparecer ese tipo de suplementos especiales. No va a ser la misma agilidad de desplazamiento de un trabajador en silla de ruedas que de un trabajador caminando. Un trabajador débil visual que un trabajador, pues, con una visión normal. Un trabajador con síndrome de Down de un trabajador que no lo tiene. Aquí pueden considerar ustedes esos suplementos especiales. Corresponde a políticas de inclusión y repito, cada vez más personas con capacidades diferentes son insertados en el ámbito laboral. Profe, Entonces, consideren ustedes, sí, adelante. Bueno, yo quería agregar un ejemplo acerca de este tipo de los suplementos especiales, ¿no? Por ejemplo, parece que vi el otro día que la empresa Oso Negro, que fabrica material para bolear zapatos, esponjas y todo eso, contrata personal con capacidades especiales y los tiene en un área. Entonces ahí es donde entraría esa parte, supongo yo. Sí, podría ser esa área de trabajo. Muy bien. Bueno, a procesos definidos, ¿no? Específicos. Sí, Axel, muy bien. Bueno, entonces, esos son los tipos de suplementos. ¿Cómo se comportan? Bueno, pues los comportamos de la siguiente forma. Bueno, Bueno, se comportan de esta forma. ¿Para qué me sirven los suplementos? Los suplementos me sirven para determinar el tiempo estándar. Y esta es la definición de tiempo estándar. ¿Sale? Entonces, es lo mismo, el tiempo estándar es igual al tiempo normal es igual al tiempo normal por 1 más el valor de los suplementos. Entonces, ya tengo el valor de ejecución del trabajo en condiciones normales por un trabajador calificado, pero ahora voy a agregarle esos suplementos, muchachos. Voy a agregarle esos suplementos que están clasificados como se los acabo de presentar. El valor de estos suplementos son estos. Suplementos constantes, por necesidades personales 5, por fatiga básica 4, términos porcentuales 5%, 4%, suplementos variables por postura 2% o 10%, parado o incómodo, niveles de iluminación y ruido, en general, los de las condiciones de trabajo que nosotros hemos calificado, que hemos identificado y que conocemos, por esfuerzo visual, acuérdense, trabajos milimétricos de gran precisión o trabajos burdos, tenemos esta clasificación, por esfuerzo mental, la primera hora, segunda hora y por hora sucesiva, y la asignación de fuerza, condiciones atmosféricas y repetitividad son a criterio de los trabajadores. Es difícil, al menos creo que en Quintana Roo, es difícil que nosotros encontremos condiciones atmosféricas diferentes, ¿no? A las normales. Pero bien, ahora, esta es una ponderación, es una tabla por ponderación presentada por el método, por el Instituto Maynar. Esto es lo que nos presenta Maynar. Esta es la clasificación por suplementos. A mí se me hace una clasificación bastante sencilla, bastante bien hecha, bastante entendible. Si yo me voy a la clasificación de la OIT, fíjense ustedes que es prácticamente la misma, pero pues se vuelve un poco complejo porque ya nos habla de este distingo entre hombres y mujeres. Aparecen más criterios para seleccionar cada una de los suplementos, de las características de los suplementos. Y nuevamente, ¿cuál van a utilizar? La que ustedes deseen, muchachos. ¿Sale? Ambas son reconocidas, ambas son válidas y ambas las pueden identificar claramente ustedes. ¿Sale? ¿Cuál utilizaría, Axel? A ver, pues
Pues si le soy sincero, no me decidiría bien. Yo supongo que ambos serían muy buenos igual. Anaí, ¿cuál utilizaría? ¿Mandé? ¿Cuál utilizaría? ¿Cuál de las dos? ¿Este o este? Am, yo creo que el otro, el que tiene, ajá, el otro, porque se ve que está más completo, no sé, no sabría decirle, no alcanzo a ver. Bien, bueno, se los voy a pasar para que los analicen y ambos son completamente válidos, muchachos. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí hay suplementos por limpieza de maquinaria que pueden considerar ustedes, aunque la forma habitual de la limpieza de la máquina pues es por asignación directa de tiempo, ya no van por porcentajes, sino van directamente por minutos, que son agregados o restados de la jornada laboral. Y pues bueno, les voy a hacer llegar este ejercicio de igual forma que el otro, para que lo intenten resolver. Aquí tenemos nosotros las partes del cuerpo que se utilizan, los requerimientos de manipulación por cada uno de los elementos y un elemento mecánico. Si ustedes se fijan, estos requerimientos de manipulación tienen que ver precisamente con el método de calificación objetiva, ¿sale? Y un elemento mecánico no puede ser valorado bajo ningún criterio. ¿Por qué? Porque lo realiza una máquina. Vean ustedes el tiempo en el que se ejecuta, es un tiempo que tiene una consistencia perfecta para cada uno de los elementos. Entonces no puedo valorarlo con un criterio de calificación de un humano. Pero aquí, por otra parte, esto me va a servir para determinar el tiempo normal, la calificación del trabajador, la calificación de desempeño del trabajador. Pero para determinar el tiempo estándar, estoy determinando los suplementos constantes y suplementos variables. Además, para cada uno de esos ciclos de trabajo, para cada ciclo de trabajo, para cada jornada laboral, estoy asignando 5, 7, 11 minutos. 11 minutos por cada hora de trabajo. 11 minutos por 5 minutos de manejo de materiales que no forman parte del ciclo de trabajo, interrupciones 2 minutos por hora y retrasos inevitables 6 minutos por hora. En suma, si ustedes lo ven, tengo 6 y 2, 8, 13. 13 minutos menos por cada hora. Entonces, no estaría trabajando por hora, sino realmente el tiempo productivo sería 47 minutos. Y sobre esa base de 47 minutos es por la cual tendría que determinar el tiempo estándar por cada ciclo de trabajo. ¿Sale? Se los hago llegar, muchachos. Por favor, traten de comprenderlo. Es algo, desde mi punto de vista, bastante sencillo. Identifiquen bien cuáles son los elementos que aparecen dentro del ciclo de trabajo y cuáles no. Ahora, para terminar la clase del día de hoy, pues la próxima semana tienen ustedes la presentación. Hace unos días les dejé 2 temas de investigación aplicada, por así decirlo. Ahora corresponden otros dos temas de investigación aplicada que van a incorporar ustedes a su proyecto final. Estos 2 temas son curva de aprendizaje, es decir, de acuerdo al método que ustedes propongan para ejecutar el proceso, con base en el análisis, en el levantamiento de la información, en el análisis de esa información, presentarán ustedes una propuesta. Y van a señalar ustedes, de acuerdo a la curva de aprendizaje, cuánto tiempo va a tardar el trabajador en alcanzar
aprender el método que ustedes están proponiendo. Y por otra parte, determinarán con base en ese nuevo método de trabajo cuántos trabajadores son requeridos para ejecutar esa operación. Eso es completamente de ustedes, muchachos. Son dos temas bastante cortos, bastante sencillos, muy más cortos que el de muestreo de trabajo, muchachos, bastante sencillos. Entonces, a ustedes les corresponde incorporar estos dos puntos a su proyecto terminal, a su proyecto final. ¿Tienen alguna duda o comentario, muchachos? No, hasta el momento no. Perfecto. Muy bien, muchachos, pues mucho éxito, muchachos. Y pues que la fuerza los acompañe. Tengan ustedes un buen fin de semana. Por favor, estudien. Giro 180, por favor, permítanme. Todavía no me hacen llegar la información. La tengo de forma parcial, pero espero que en la noche